Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander, que esta tarde veo que el salón está completamente lleno, caben 250 personas y no es normal que un conferenciante consiga concitar tanta expectación y haga moverse a tanta gente, y más aún en una ciudad como Santander, que no es precisamente Madrid ni Barcelona. Yo de Peridis tengo poco que decir porque yo creo que todos ustedes le conocen, entre otras cosas porque en este salón ha estado ya en numerosas ocasiones, cosa que siempre le agradecemos, porque yo de Peridis solo quiero ahora destacar una cosa, que se la estaba comentando antes. Hay muchas personas eruditas en diferentes temas. Hay muchas personas que tienen facilidad para comunicar, pero es poco frecuente que una persona con un gran conocimiento tenga además la habilidad de contarlo de tal manera que todo el mundo pueda entenderlo y que sea atractivo. Y esa persona es Peridis. Peridis, que tiene una larguísima trayectoria y que yo le considero un cántabro de pro, porque aquí vive una buena parte de su tiempo y además ha querido siempre a esta tierra y ha trabajado mucho por esta tierra. Bueno, y yo ya sin más les voy a dejar con Peridis y lógicamente con las dos personas que van a estar con él, decirles que si hay tiempo al final de la conferencia habrá un turno para que ustedes puedan preguntar a Peridis y él responderá. Muchas gracias por venir al Ateneo y aprovecho para decirles una última cosa. Estos son los segundos de la publicidad. El Ateneo de Santander vive a base además de algunas subvenciones por las cuotas de los socios. Y yo les animo a que se hagan socios del Ateneo y colaboren en que esto pueda seguir existiendo y que además tenga independencia de los colores políticos de turno. Muchísimas gracias y adelante, Peridis. Bueno, yo no me llamo Peridis, don Manuel Ángel Castañeda, pero tengo el honor de estar sentada a la derecha, como a la derecha del padre, pues yo a la derecha de Peridis. En primer lugar, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al Ateneo de Santander por, indudablemente por toda la labor que está haciendo y por acogernos hoy en esta su casa, y a todos los socios que lo conforman, que yo voy a redundar en las palabras del señor Castañeda y que nos animemos todos a contribuir más, que así se cambian las cosas. Pues, señor director del curso, señor Teja, señor Peridis, impresentable porque realmente se presenta solísimo, no hay manera de presentarlo más que la obvia evidencia. Es para mí un verdadero honor dar la bienvenida a este ciclo de conferencias con el que Cantabria conmemora este 10º aniversario de la inscripción de los códices conocidos como Beatos en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Bien, no estamos celebrando únicamente un reconocimiento institucional, estamos celebrando algo mucho más profundo. Es el reconocimiento internacional de una de las creaciones intelectuales más extraordinarias surgidas en nuestra tierra y de nuestra tierra para el mundo. Para Europa, pero cuando Europa era el mundo. Porque hablar de los beatos es hablar de Liébana. Hablar de Liébana es hablar del pensamiento, de la espiritualidad, del arte y de una mirada única sobre ese mundo medieval del que hablamos. Y sobre todo, como no, es hablar de Beato de Liébana. Y me van a permitir una pequeña confesión personal, pero llevo más de 30 años relacionándome mentalmente con Beato de Liébana. 30 años intentando comprender su mente, su tiempo, su forma de interpretar el Apocalipsis, sus porqués, su capacidad para construir una obra
que atravesaría los siglos y generaría uno de los fenómenos manuscritos más fascinantes de la Europa medieval, repetimos, y cuando Europa era el mundo. Para quienes hemos dedicado parte de nuestra vida a estudiar este universo intelectual de Beato, Beato no es solo una figura histórica, es casi un interlocutor silencioso con el que se dialoga a través de los siglos, porque entiendo yo que Peridis, mejor que nadie, sabe que la vigencia de Beato es que todavía soy y creo que 100 años más que pasen y seguirá siendo vigente. Por eso para mí tener hoy entre las manos todo este evento, el poder estar aquí sentada, el poder compartir mesa con este ilustre nuestro que nos soltamos y con el profesor Teja, pues es algo muy, muy grande. De hecho, es un sueño hecho realidad. Un sueño que además tiene algo profundamente emocionante, que está dirigido por un maestro a quien he considerado siempre, el profesor Teja, con quien he compartido y he tenido el gusto de oír en los cursos de verano, cursos del Monacato, en Santa María la Real, en Burgos, o sea, de donde él iba, y yo tenía días de vacaciones en verano, allá que iba. Y pude beber muchísimo de la fuente de su conocimiento, y me he leído, puedo decir, gran parte de sus libros. Y también es expresar esta admiración y esta gratitud al profesor Teja por montar todo esto, por brindarnos todo esto, y también al profesor José Antonio Fernández Flórez, que como paleógrafo también me siento discípula, porque me siento discípula del profesor Teja, y eso que es un filólogo diciendo que es discípulo de un catedrático de historia. No sé yo cómo me verían en la facultad, pero es así. Y el profesor Fernández Flórez, que además es descubridor de uno de los beatos y encima es uno de nuestros ponentes, pues también ha sido un antes y un después el conocerlo. Bueno, pues ambos representan una forma de hacer historia, de hacer transmisión filológica, de rigor académico, de pasión por el conocimiento, que creo que es lo que nos vincula a todos los que estamos aquí, que no somos poquitos. Y como decía, una enorme generosidad intelectual, porque hay mucha gente que sabe muchas cosas, pero eso de compartirlas, pues igual no lo lleva tan bien. Bueno, pues para quienes amamos los beatos, sus trabajos han sido durante décadas faros de referencia. Tenemos también aquí al profesor Campuzano, de que también hemos podido aprender mucho. Y son auténticas guías para comprender mejor el universo manuscrito que une el texto, la imagen, la teología y, por supuesto, la historia, ¿no? Y por eso es un verdadero orgullo para la Fundación Camino Lebaniego pues poder apoyar y acoger esta iniciativa, que tras décadas al final hemos podido verla cumplida. Yo recuerdo esos primeros momentos con el profesor Teja en el Centro de Estudios Lebaniegos, viendo cómo podíamos montar un curso, cómo sí, cómo no, y hoy en el 2026 pues aquí estamos. El camino lebaniego no es solo un itinerario físico, por eso nos unen todas estas cosas de las que estamos hablando. Es también un camino intelectual y un camino espiritual, que nace precisamente en ese pensamiento lebaniego del siglo VIII, en el monasterio de Santo Toribio, en aquel momento San Martín de Turieno, y esta figura, la extraordinaria figura de tradición cultural que genera Beato de Liébana, ¿no? Así que celebrar hoy los Beatos es celebrar una de las raíces más profundas de la identidad cultural de Cantabria, y hacerlo rodeados de especialistas de primer nivel en Santander y después en Potes, pues es un lujo, es una forma de seguir proyectando este legado que no es nuestro, que tenemos que pasárselo a los demás, lo hemos recibido y tenemos que pasárselo a las nuevas generaciones hacia el futuro. Así que muchas gracias a todos los que se han esforzado para que esto haya sido posible. Por supuesto también al equipo de la Fundación por toda la colaboración que nos ha ofrecido. Y como nos enseñan los beatos, las ideas verdaderamente grandes no pertenecen solo a su tiempo, trascienden, pertenecen a la humanidad, de ahí que sean patrimonio de la humanidad como justamente merecen. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por sus minutos y ya deseando escuchar. Muchas gracias, Pilar. Bienvenidos a todos. Os agradezco vuestra presencia aquí, reunidos en torno a Peridis. A Beato. Me has cortado. A Peridis, a Beato y a los Beatos. A Beato, que era el nombre, porque recuerdo que hace unos 30 años, más o menos, 40,
cuando beatificaron, el Vaticano beatificó al padre Manuel Seco, que ahora ya es santo, y tiene su altar en la Catedral de Santander, un diario local, cuyo nombre no digo, publicó en primera página la gran noticia: Cantabria cuenta con un segundo beato después del de Liébana. Y, pues bueno, beato es el nombre, y es San Beato en la diócesis de Santander. Es decir, hay santos que están difundidos a nivel universal, local. No vamos aquí. Quiero hacer una historia de la santidad, de la historia de la santidad de la Iglesia, pero es venerado como santo, sobre todo en Liébana y en su monasterio de Santo Toribio. Y es alentador que en torno a la figura de Beato, de los Beatos, pues nos reunamos aquí 254 personas, que creo que es la cabina de esta local. Pero todavía creo que tiene mucho más mérito que me acaban de comunicar que para el curso que hablaré enseguida, que se continuará en Potes, en el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes, durante el jueves, viernes y sábado, hay ya matriculados 78 alumnos ¡Hala! matriculados para seguir el curso, lo cual tiene todavía ¡Hala! mucho más mérito acudir, estar 3 días en Liébana o en Potes. Es un placer, por cierto, pero Eso le ha quedado muy que bien. hay inscritos 78 alumnos. El curso, como os digo, son 3 días. Hay un programa que está difundido por todas las redes sociales. Ha tenido a bien acogerlo dentro de su programación la UNED, que se lo agradezco profundamente. Y será la UNED en la que expida después los diplomas a cada uno de los asistentes, y también un crédito de libre elección para los que sean estudiantes o quieran reunir esos créditos universitarios. Serán 3 días. Para el que no conoce el programa, me voy a permitir aprovechar aquí el estrado para leerles cuál es la programación después de la conferencia inaugural de José María Peridis. El jueves a las 7 de la tarde hablará siempre en Potes Gerardo Boto, que es catedrático de arte medieval, experto en románico. Peridis le conoce mucho mejor que yo. Se hizo famoso hace unos años porque descubrió un claustro románico en Palamós, que ha creado mucha discusión, si es auténtico, si es falso, etcétera. Pero salió a la fama. Hay división de opiniones entre los expertos, pero nos va a hablar el próximo jueves, va a inaugurar la de Potes, con una conferencia titulada Visible y Visionario: imaginar el libro de la Revelación, el libro del Apocalipsis. Y después intervendrá a las 6 el querido amigo y colega que tú mencionabas, José Antonio Fernández Flores, de la Universidad de Burgos, paleógrafo y experto especialmente, no tanto en las imágenes como en los soportes, los soportes de los escritos antiguos, y en el caso concreto de los soportes de los beatos. Y descubridor de uno de ellos. Y descubridor de uno de los beatos. El título de su conferencia es la elaboración de los beatos, del pergamino a la iconografía, pasando por las grafías. Un tema interesante y ya propio de grandes especialistas. Seguiremos el viernes 13 de marzo a las 11 de la mañana. Sandra Sainz López, que es profesora también de arte medieval en la Universidad Autónoma de Madrid, que hablará sobre los mapas mundi que aparecen en los beatos, y que también nos comentará de pasada alguno de ellos, creo que José María. Título: La imagen del mundo en los beatos. Y después vendrá Miguel Larrañaga, que es de la IES University de Segovia y Madrid, que es medievalista, y hablará sobre el valor histórico y literario de la obra de Beato del Líbano. Y continuaremos por la tarde, que es mi turno. Hablaré yo sobre
un tema poco conocido por el público. Beato de Liébana y los orígenes del culto a Santiago en España, porque se da la feliz circunstancia de que la primera noticia que tenemos atestiguada en las fuentes históricas sobre la venida de Santiago, la predicación del apóstol Santiago en España, procede de Beato de Liébana. Y él fue, parece ser que a raíz de estas noticias o estas menciones de España, se produjo toda la historia, la leyenda del hallazgo de sus restos y de su cuerpo en Santiago de Compostela. Y por último, el sábado por la mañana, primera hora, la profesora Silvia Cervi de la Universidad de Cantabria estará dedicado el último día al monasterio de Santo Toribio. Uno de los motivos, porque si hay un camino lebaniego, el motivo principal es, junto a Beato, es el lignum crucis, la cruz el leño de la cruz que se conserva en Santo Toribio. Silvia Cervi hablará sobre la historia del descubrimiento del lignum crucis, el origen de su culto en la literatura. Y después hablará Nicolás Saiz, que es de la UNED, de aquí de Cantabria, profesor de la UNED, que hablará sobre la representación del hallazgo de la cruz en el arte europeo bizantino, los iconos dedicados a Santa Elena y a Constantino y toda la historia del descubrimiento de la cruz. Y por último cerrará el curso en las sesiones a las 12 del sábado Enrique Campuzano, bien conocido de todos los locales, director del Museo Diocesano de Santillana del Mar, entre otras muchas cosas, sobre el lignum crucis y el monasterio de Santo Toribio, el nacimiento, la llegada del lignum crucis al monasterio y la historia del monasterio de Santo Toribio. Primero San Martín de Tours, que fue la primera vocación, que por eso pertenece al territorio del pueblo de Turieno. Turieno viene especialmente de Tours, cosa que no es muy conocido, la etimología de este pueblo lebaniego. Y Tours, con esto después procederemos a la clausura. Tours, Turenus, Tureño, Turieno. Tureno. Para eso valemos los filólogos. Bueno, esto simplemente dar a conocer, porque a Peridis ya no lo voy a presentar, ya lo he presentado todos y se presenta él solo y le conocéis casi todos mejor que yo, aunque le conozco desde el año 82, los conocimos, el año 82, de feliz memoria para los dos por muchos motivos. Pero sí que lo que sí quiero decir de Peridis y recordar de Peridis, que en el año 2000, con motivo de un año santo lebaniego, le invitamos a dar la presentación, la lección inaugural o de clausura, ya no me acuerdo si era la clausura o la inauguración del año santo lebaniego, y dio una conferencia después publicada en un librito que publicó la consejería en aquel momento, titulado Peregrinar a Liébana, que es un canto de una enorme belleza literaria, de las bellezas, de las grandezas, de los atractivos que reúne Liébana y que ha sido reeditado recientemente en otro libro con motivo del último año santo lebaniego, y no te han pagado derechos de autor. y han reeditado mi presentación, incluso sin comunicarme que lo iban a republicar. Pero bueno. Pero de este librito tan bonito quiero leer solo dos pasajes del inicio y del final. Dice al inicio: buceando sistemáticamente en mis recuerdos, recordar que no lo sepa que Peridis nació en Cabezón de Liébana y allí vivió hasta los 3 o 4 años, he podido comprobar que no hay en mí una sola liébana, sino que tengo muchas liébanas guardadas en los archivos del alma. Dispongo de tantas liébanas como edades he tenido,
como miradas he disfrutado, como vivencias he acumulado. Son muchas liébanas concéntricas de las que dispongo que a veces se solapan, pero que casi nunca se mezclan. Y supongo que vosotros que conocéis liébana mucho mejor que yo, tendréis también en todas vuestras liébanas particulares, muchas razones para peregrinar, para volver a Liébana. Y repito la última de las frases que dice: un refugio seguro, lo más parecido al paraíso que se despegaba a la vista de los cristianos que llegaban de las frías tierras de la meseta, huyendo de los infieles que saqueaban sus cosechas y se llevaban a las doncellas como cautivas, y que encontraban entre sus laderas toda clase de frutas y frutos de la tierra para su sustento en el fondo de unos valles especialmente preparados para protegerlos. Evidentemente, Beato y todos los que llegaban al norte, a Liébana, huyendo del sur, debían de sorprenderse encontrar Liébana como si fuese un nuevo paraíso en la tierra. Eran caminantes, eran los que iniciaron el camino lebaniego. Yo le sugiero aquí a Pilar, que es la responsable del camino lebaniego, que debe crear una especie de cofradía, de orden de caminantes lebaniegos, de quienes caminan a Liébana. Y si hay alguien que merece la pena ser el primer homenajeado, el primer abad o el primer miembro de esta corte como caminante de Liébana, después de el Beato, sería Peridis. Tomo el guante. Y no quiero terminar sin un recuerdo al querido y recordado y añorado Joaquín González Echegaray. Sí. Porque Joaquín González Echegaray, que era un hombre multifacético, poliédrico, conocido aquí sobre todo por sus trabajos sobre los cántabros, la teología, la historia de Cantabria, era mucho más que eso. Sí. Fue uno de los grandes arqueólogos de Tierra Santa. Y fue el primer traductor, junto con Freeman y Alberto del Campo, de todas las obras completas de Beato de Liébana al castellano. La primera edición traducida que se hizo de El Beato de Liébana, y el que ha dado a conocer, sobre todo el Beato de Liébana, una edición publicada en la BAC. Pues bien, termino con una de sus frases, tomada de otra obra, pero relativa al Beato. Dice a Joaquín González Echegaray: la figura de Beato de Liébana, consagrada por la difusión prodigiosa de su obra y la belleza extraordinaria de sus códices miniados, debe ser considerada como la de uno de los personajes de mayor trascendencia de todo el alto medievo europeo. Hasta aquí. Ole, Joaquín. yo diría Muchas gracias. Y le damos el turno a Peridis, que es el auténtico protagonista de esta sesión. Tenía mucha razón Manuel Ángel. Es difícil comunicar. Y Beato era un gran comunicador a pesar de que era tartamudo, lo cual fue una suerte de la fortuna, porque como no tenía la oratoria necesaria para combatir ideológicamente al arzobispo Lipando, pues se buscó un propio, que era el obispo de Osma, Eterio, y mostró a través del dibujo y de la astucia que tenía la capacidad de liderazgo y de comunicación. Le falló una vez en la vida, le falló, lamentablemente, porque todos cometemos errores. Y él, como era muy fanático de la Biblia, había hecho números y había empezado a sumar la edad de Adán, la de Abel, y sucesivamente, y le daban pues unos 5.000 o 6.000 años, por ahí. Lo fue contando
y se atrevió a decir que el fin del mundo sería el día de la Pascua del año 800, 800. que era otro número en... Y entonces convocó a todo el Líbano al son de las campanas, veniros aquí, que va a ser el fin del mundo. Y todas las familias pues dijeron, pues nos ha jorobado este tío, porque es que no nos ha dado tiempo a recoger la cosecha. Oye, que no ha parido la burra. Oye, que tengo que hacer un recado y viene ahora el fin del mundo. No me fastidies. Pero bueno, ¿cómo se le ocurre a Dios hacer el fin del mundo en estas fechas, ¿no? ¿En qué se había basado? Pues como en la Biblia, en el Evangelio se dice que Jesucristo vino una nube y le ocultó de los apóstoles cuando hizo la ascensión a los cielos, tenía que ser un día parecido. Y él tenía una atalaya en Santo Toribio, que entonces era San Martín de Tours, y se hizo un poco meteorólogo y un hombre del tiempo, con lo cual cogió mucha fama, porque de observar el tiempo les avisaba a la gente a toque de campana que venían días buenos, que venían regulares, que había una borrasca o una dana por Túnez, y la gente le seguía y le tenía por adivino, por un genio. Los sermones los echaba a Terio, porque él se trabucaba. Y entonces llegó un día que tocaron un arrebato y sabían que era el toque de Beato que venía al fin del mundo. ¿Os imagináis la escena? El cabreo que tendrían algunos. Y dijo, si yo iba a bajar unos días a Santander a la playa, este tío con el fin del mundo me va a jorbar las vacaciones. El otro dice, pero si lo tengo recién sembrado. Bueno, subían porque era el fin del mundo y iba a bajar con gran poder y majestad nuestro Señor Jesucristo a Potes, ahí en Turín. Lo cual, oye, también era, perderse ese acontecimiento era muy, muy puñetero. Pero había otra cosa, que algunos pensaban, para que venga el fin del mundo está claro que nos tenemos que morir o nos transbordan directamente, porque había que subirse a la nube, ¿eh? Y subirse a la nube tiene sus riesgos, ¿no? Tú ves desde abajo Peñalabra y te pones en Peñalabra y dices, si yo me subo a una nube, igual me la pego. Y los lebaniegos que no, también tienen sus dudas, no todo va a ser crédulo. Pues, ¿qué hicieron? Pues ir a regañadientes para arriba. Y efectivamente la niebla les tapó y desaparecieron de la vista. Tenían que ir a morirse o a un sitio donde les proveerían de un bienestar, algo parecido al maná, que bajaría por allí para alimentar a tanta gente. Pero no venía Jesucristo. Y uno saltó. Al cabo de llevar muy... Por ahí está el nombre, está en los libros, no os importe. Pues si hay que morir, morimos, pero que moramos con la tripa llena. Y entonces, pues la gente se rió, desfilaron y para las casas. Y ahí Beato patinó. Porque claro, convocar a toda la población de estos valles, dejar las puertas casi abiertas, irse con lo puesto, sin comida ni nada, porque era el fin del mundo, ¿para qué ibas a comer? Pero si el fin del mundo se alarga, hombre, habrá que tomar algún bocata o algo, porque una cosa es que el fin era un cachondo. Hay que jorobarse, atreverse a eso, lo que aprovechó Elipando, su enemigo, para decir que ese hombre no era de fiar. ¿Quién era beato y cómo era beato? Aquí le tienen por santo. No. Elipando decía que se iba con prostitutas
Y yo no conozco, salvo San Agustín, que no sé lo que haría, pero que lloró mucho y tenía una madre que lloraba por él y rezaba por él, no conozco ningún santo que haya trabajado en esos menesteres. Y luego, Beato dijo de Lipando que era un testículo del anticristo. Ese era el debate teológico que se traían entre manos. Y os imaginaréis que en los periódicos de entonces era noticia de primera, porque lo que le gusta a la prensa es poner los insultos, no lo que el político propone, sino lo que insulta, ¿no? Y ahora eso ha subido como la espuma. Total, bueno, no sigo con lo que decía Beato del otro, de Lipando, que copulaba, no sé dónde, esto lo graban y que su semilla era una semilla, sembraba herejes con su doctrina. Resulta que el bueno de Lipando, que era arzobispo de Toledo, ya sabéis que los de Toledo tienen su cosa, los toledanos, los bolos. Toledo era una ciudad rebelde. Cuando vinieron Tarik y Muza, se repartieron la península en taifas pequeñitos y cada señor que venía con sus mesnadas cogía una zona. Los de Toledo eran recios, y tuvieron algún buen gobernante, pero llegó a Derramán, que le habían matado a toda la familia porque era de los Omeya y los abisidas, o ¿cómo se pronuncia? No abisinios, abisidas. Se hicieron con el poder, llevaron el califato de Damasco a Bagdad y mataron a toda la familia real de los Omeyas, excepto Abderramán, que se escapó con un sobrino, un hijo y un esclavo que se llama Baar, y que salió viniendo por el norte de África hasta la península, y al llegar se proclamó emir. Y entonces era el emir de España, pero oye, los de Toledo y los de Zaragoza y tal, pues unos se sometieron y no se sometieron otros. ¿Qué pasó con la nobleza visigoda después de la derrota de don Rodrigo? Que dijeron, oye, ahí por el norte llueve bastante, ¿no? Porque a los del centro no les gusta la lluvia. Creo que en Santander cae una de vez en cuando. Santander era San Emeterio, no sé lo que llovería entonces, pero más o menos como ahora. Y hay niebla y tal. Y estando acostumbrados a la meseta, se les hacía duro subir. Y alguien dijo, no, hay un sitio que se llama Liébana, que está entre montañas. Ahí no creo que lleguen los moros. Vamos a Liébana, que tiene fruta, que tienen un vino, que tienen orujo. Que el orujo, oye, te reanima que no veas. Total, que tiraban para acá y venían los nobles y algunos obispos y otros se quedaban. Y los que se quedaban tenían que convivir. Y el arzobispo de Toledo, que era de buena familia, pues se conoce que tenía reuma y dice, yo para el norte no subo. Yo mejor me hago moro. Bueno, moro no, porque soy cristiano. Entonces, el Lipando, yo no sé si me estoy desviando un poco, porque este es un acto académico, aunque no lo parezca, Bueno, total que Lipando ni quería irse, no le habían hablado bien de Lieba, no se había enterado. Creía que todo era como Santander, que llueve, que te llueve, que decía lo de Menéndez Pelayo, que fue una vez a Bilbao y llovía mucho en Bilbao. Decía, llueve mucho en Bilbao, Don Marcelino dice, wow, pues en Santander, pues así le hicieron a Lipando. Cuando dijo, creo que por allá, por Herrera de Pisuerga, ya llueve. Y dice, bueno, pues en Santander y por Asturias. Total, que lo que hizo Lipando fue una idea muy buena. Dice, mira, somos una religión monoteísta. Los musulmanes también son monoteístas. Jesucristo es hijo de Dios. Bueno, eso dicen, decía el obispo. ¿Por qué no le hacemos hijo adoptivo? En vez de que sea hijo del todo, pues adoptivo, como Néstor. Era nestoriano.
Era una herejía ya condenada en el concilio de Nicea. Y Beato estaba en la escuela catedralicia con Elipán y le seguían porque tenía una gran facilidad de palabra, sus teorías eran maravillosas y bueno, gozaba de una posición. Pero estudiando teología, pues se dio cuenta que aquello era una herejía y que la herejía llevaba a la condenación eterna, como decía la doctrina de la Santa Madre Iglesia. Entonces, Beato empezó a tartamudear más. Dice, tú. Y lo hacía con gestos. Y cuando no le entendía, lo dibujaba un poco. Decía, mira, te lo explico. Aquí está el cielo. Aquí el infierno para toda la eternidad. Le hacía así un mapamundi. Y entonces se dio cuenta de que, como él también había predicado con Elipando, se iba a condenar. Y tenía que cambiar el paso y enfrentarse con el arzobispo. Pero es que además el arzobispo era un protegido de Abderramán, porque tenía su turno. El arzobispo, ¿qué estaba haciendo? Nombraba obispos a los que se habían tragado que Jesucristo solo era hijo adoptivo de Dios. Y Beato veía que la iglesia de Elipando iba creciendo con los obispos aquí y allí. A mí me suena esto también parecido a la política, ¿no? Que pones a uno de tu cuerda aquí de diputado, al otro de senador y tal, y te vas colocando un escudo protector. Bueno, pues Elipando se lo había colocado ya. ¿Y qué hace Beato entonces? Pues Beato decide combatir a Elipando. Sabía que si se enfrentaba a los musulmanes, porque esto se cortaba allí como el que corta el queso. ¿Habéis visto cómo se corta el queso? Pues así se cortaba en cabeza. Entonces se bajó a Córdoba, a la escuela catedralicia, para refutar la teoría de Elipando. Y estuvo allí en la escuela catedralicia y le llegan noticias malas del norte, porque del norte siempre llegaban malas noticias. Y era que Carlomagno, que era el gran rey de Europa, iba a liberar a España de la doctrina maometana. Y entonces se vino abajo. Y al poco tiempo va Abderramán y compra la mitad de la catedral. Cuando llegaban los musulmanes, establecían lo siguiente. Es la doctrina de Trump, que se llamaba entonces. Mira, que sigan los obispos, nosotros vamos a absolver de impuestos a los nuestros. Los musulmanes no pagan. Pagan los judíos. Bueno, pues si pagan los judíos, decían los cristianos, pues bueno, nosotros tampoco. No, los cristianos y los judíos pagan. Pues, los aranceles, si es que la política no cambia. Ay, por Dios, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, primero, ¿qué van a hacer los musulmanes? Aquí no se hace musulmán nadie, ¿eh? Porque estos españoles son unos... Bueno, no sé si hablaré algo más de Beato, pero lo estamos pasando bien. Yo creo que seguimos con esto, porque luego las diapositivas lo aclaran todo. Las musulmanos se podían casar con cristianos a pena de muerte. Había que proteger la maternidad musulmana. No nos interesan las conversiones de cristianos porque dejan de pagar impuestos. Entonces ya sabían la catedral, no vamos a hacer una mezquita, hay una catedral, oye, buena, a medias, hacemos un tabique por medio y unos alaban a Alá, a las grandes, y otros a Jesucristo y tal. No pasa nada. Convivencia. Pero al cabo de unos años, pues, Abderramán dijo, no, yo quiero hacer una mezquita que una mezquita, se va a hablar de ella durante siglos, la mezquita de Córdoba. Una maravilla. Y pero claro, tengo un acuerdo que vamos a medias, se la compramos. Bueno,
Pues compraron la mitad de la basílica cristiana, bizantina, con sus mosaicos, y la echaron abajo. ¿Y sabe lo que dijo Beato? Yo por ahí no paso. No paso, y yo me voy a Líbano. Yo me voy a Líbano. Y decidió venirse para acá porque era muy fuerte que te tiraran la mezquita, la basílica. Era muy fuerte. Que la compraran y que la vendió Lipando y otro obispo y tal. Y tenían comisión o algo, tenían una mordida. ¿Cómo la venden? A lo mejor si no la venden, les crucifican, ¿no? Y era una fuerza mayor. Bueno, pues tenía que combatir. Dice, ¿cómo le combato yo a Lipando? Pues era astuto, Beato, muy astuto. Dice, voy a decir lo que voy a decir de forma que no me pueda acusar, que digo lo que quería decir, pero que la gente entienda que Lipando es un hijo puta. Y además, un hereje. Entonces tenía que demostrar que Lipando era hereje y el otro, sin que constara en el libro. Y además que se iban a condenar todos los que siguieran su doctrina. Esa es gorda, ¿eh? Pues ¿cómo que se le ocurre? La primera genialidad. Dibujarlo. Dice, mira, donde más tormentos hay es en el infierno del Apocalipsis. Voy a coger el Apocalipsis y voy a hacer una película. Pero una película en color, en tecnicolor, por dibujos animados. Y eso es lo que hizo Beato. Pero tenía una empresa por delante que era imposible. Tenía que dibujar lo visible y lo invisible. Por lo tanto, tenía que imaginar. Y luego tenía que repartir las bombas, porque era esto que tiran ahora los aviones que van así, los drones. Los libros de Beato eran como los drones, que los aterrizaba en un monasterio, en una catedral, en una casa nobiliaria, porque claro, un libro como el Beato, que era argumento y guión de la película, el Apocalipsis de San Juan, o sea, menuda guionista que se echó Beato sin pagar un céntimo a San Juan porque ya había muerto, ¿no? Si es que él fue el que hizo lo del Apocalipsis. Y entonces, bueno, pues se vino para Líbano. Ya había escrito la refutación teológica en el comentario, que es un corta y pega de los santos padres, de la Biblia y del Evangelio y de los Hechos del Apóstol, que no hay quien lo lea. La gente que compra el comentario del Apocalipsis pensando que encuentra algo, se pierde. Se pierde. Eso es una maraña. No hay quien lo entienda. Pero los dibujos son muy atractivos. Entonces, inventó el cómic Beato. Primera cosa, y de las grandes cosas que hay. 4 o 5. Un genio. De santo nada, porque ya os he dicho que tenía amistades peligrosas. Pero como comunicador, explicar lo que es el otro mundo, explicar lo invisible es muy difícil. Lo digo yo, que tengo que hacer todos los días un dibujo de política y explicar lo que piensan en relación con lo que dicen cuesta mucho trabajo. Pues se propuso dibujar el Apocalipsis. Claro, fuerte, le dijeron, fuerte. Se aprendió el comentario con su amigo Eterio, obispo de Oslo. Y se trajeron, para que no lo quitaran, el libro de contrabando, si había una inspección en la aduana que no... Pues se lo aprendieron de memoria. Lo más difícil fue hacer el libro. Entonces fue cuando vino a Líbano y encontró que no llovía tanto como en Santander, que tenían un clima benigno,
que tenían un queso de las montañas, lo llaman el queso de Aliva o abajo, el de Aliva. Unas peras, uvas, y había vendimia, pero si era, había de todo un libro, y dice, "Uy, esto es una bendición de Dios, este negocio nos va a salir estupendamente". Necesitaba hacer un escritorio. Y como había muchos fugitivos del sur, porque pues tenían que pagar impuestos, y eso no le gusta a nadie, porque tenían que tener otra religión, que no era un problema, pero bueno, total, que había posibilidad de que tuvieran amanuenses para hacer el libro, y el libro tenía dos cosas: la parte escrita para los curas y la parte pintada para los curas también. ¿Por qué? Porque nadie sabía leer casi más que en los monasterios. Iba dirigido a los monasterios para evitar la herejía adopcionista, porque Beato sabía que si se dividía la religión, el reino de Asturias sucumbía. Ya había dos facciones. Había nombrado obispos hasta a Félix en Urgel y en la zona de Narbona. Entonces, bueno, ¿qué hace Beato? El comentario, que llega a oídos de Lipando. Dice, este tío, me está señalando a mí como hereje, y como me cabré, y empezó a mandar correos para ver, y insultándole, diciéndole lo de que andaba con prostitutas y que era un tal y un cual. Y tuvieron una batalla, aparte de la ideológica, de la teológica, una batalla política, donde el arma era el insulto. Pero el astuto de Beato había conseguido provocar al otro y que le escribiera un libro contra Beato, con lo cual ya le hizo publicidad. Como decía Dalí, es muy importante que hablen de uno, aunque sea bien, porque conocía al personal. Pues como hablaba mal de él y estaba la polémica, pues para allá. Lío forma. ¿Qué hace Beato? Buscar aliados. ¿Y a quién encuentra? Al Cuino de York, ministro de Educación de Carlomán. Al otro lado del mar, en San Martín de Tours, los dos San Martínez tenían, mandó a un tal con esto. Cuando lo ve, que era bibliotecario, coleccionista de libros, y ve el Beato de Beato, dice, pero si esto es una maravilla, ¿qué pasa aquí? Pues que hay una herejía. Bueno, esto lo dejo yo en manos de Carlomán. Y consigue Beato implicar a Carlomagno en la pelea del adopcionismo. 3 concilios o 4, al final a Félix de Urgel, porque Elipando no daba la cara, lo cogen, lo meten en la cárcel, le llevan a una disputa teológica y, resultado de ella, a Roma con el Papa, tumba de San Pedro, afirmar en la tumba de San Pedro que no, que es mentira que Jesucristo sea hijo adoptivo, que firma y confirma que Jesucristo es hijo propio y verdadero de Dios. Eso firmó Félix de Urgel. ¿Qué pasó? Pues que la marca hispánica iba para un lado y para otro. Y entonces a Toledo no llegaba, y Félix, en cuanto Carlomagno salió a España, pues volvió a las andadas. Total, que estuvieron enredados como 4, 5, 6 años, concilio va y concilio viene, intentando resolver el asunto por las buenas. Mientras tanto, bueno, poco después ya se muere Beato, tardó en morirse Lipando, el adopcionismo desapareció, pero quedaron los beatos. Primera cosa que hay que saber: cuando llega la gente a Potes, si alguien quiere ir a Potes, que no pregunten por el beato de Liébana, porque no hay ningún beato. La gente la decepciona mucho. ¿Dónde está el primer beato? Y algunos dicen, aquí va a estar el primer beato. O sea, han pasado 13 o 14 siglos, pilla un beato tú de aquellos, ¿no? ¿Y estos se llaman beatos? No, mire, esos son las copias que han hecho. ¿Cuál es la mayor virtud de Beato? Escribir un libro ilegible, solo para teólogos,
con unos dibujos maravillosos y que luego lo copien y que luego sea, después de la Biblia, el libro más copiado de toda la Edad Media y que luego sea muchas cosas más que vamos a ver. Yo voy a hacer un recorrido rápido por uno de los primeros beatos que se conocen y otro muy, muy hermoso de San Andrés de Arroyo. Allá que voy. Bueno, aquí veis al mayor fan de Beato, Humberto Eco, que dice: los beatos son las más prodigiosas creaciones iconográficas de toda la historia del arte occidental. Y vamos a ver cómo Picasso copia para el Guernica personajes de los beatos. Y el Guernica, en el fondo, es la culminación de una expresión que ha empezado Beato con sus personajes distorsionados y que culmina en un episodio no dantesco, apocalíptico, como es un bombardeo. ¿Cómo dibujas un bombardeo? ¿O cómo dibujas el encargo de la destrucción de Guernica? Pues yendo al Beato, yendo a los Beatos. Y está Beato y su forma de hacer y su manera de pintar, que en alguna parte, en algún momento son como vidrieras, pues llega hasta ser moderno. Le miras con ojos actuales, acostumbrados a ver el expresionismo alemán que tiene influencia de Beato. Esto en la historia del arte no ha pasado nunca. Es decir, es un auténtico artista, es un genio, no es un santo. Pero no es un genio porque lo haya hecho él, sino que ha creado una escuela. El resto de los copistas, inspirándose en el Beato primero y las copias del Beato y en otras colaterales, hicieron una editorial que suministraba estos libros a los monasterios. Era la joya más preciada de los monasterios y es la joya más preciada de las bibliotecas. Voy a hacer un repaso rápido, si soy capaz, y si no me perdonáis. Bueno, este es el Beato de San Andrés de Arroyo, que es de 1215-20, por ahí. ¿Se ve, no? Sí. Aquí en este ya veis un Pantócrator, los 12 apóstoles, que luego veremos otra cosa que hace Beato, suministrar al románico todas las herramientas iconográficas que necesita para adornar las iglesias. Esta es una aportación extraordinaria de los beatos. Los beatos son, por así decirlo, un catálogo, un repertorio de imágenes de lo visible y de lo invisible. Estos 12 apóstoles les hemos visto y los veremos luego en la iglesia de Carrión y demás. Hay algunos eruditos, estudiosos, que dicen pues que sí es románico, que sí, no. Los beatos van evolucionando desde lo mozárabe hasta el románico y allí paran. Paran en el Císter, porque los cistercienses, San Bernardo, prohíbe terminantemente las imágenes y fue muy duro este San Bernardo. Este monasterio es cisterciense, tenía este códice que veremos en qué paró. Hace una apología a Guillermo y parece que está hablando contra Beato. Censuró las dimensiones de las nuevas iglesias, San Bernardo, la suntuosidad de sus pinturas murales, el lujo de los utensilios del culto y lanza todo su odio contra los adornos escultóricos de los capiteles de los claustros. Les dejó vegetales. ¿Qué pintan esas ridículas monstruosidades? Esa belleza increíblemente deformada y esa fealdad de formas
tan acabadas en el claustro, en medio de los hermanos enclaustrados en la lectura, decía San Bernardo. El santo nombra a los simios impuros, los salvajes leones, los horribles centauros, seres semihumanos, soldados combatientes, seres con una cabeza y varios cuerpos, y otras de un solo cuerpo y múltiples cabezas. Así aparece ante nosotros toda la riqueza de la escultura románica y nos enteramos que tales cosas ya gozaban fama en aquella época y que por su fama se convirtieron en objeto de intereses temporales. San Bernardo condenó la participación temporal en cualquier tipo de arte, puesto que el espíritu que a través de ella tendía hacia Dios se convertía en un lujo. O sea, que le cabreaba sobremanera todo lo que había hecho Beato. Pero ocurrió que los cistercienses, como se lo ahorraban en escultura, se lo gastaban en arquitectura y hacían unos monasterios con unas iglesias como las de las catedrales. Luego veremos San Andrés de Arroyo, que era cisterciense, tiene este beato que le regala probablemente la reina Berenguela a la abadesa, de época de Fernando el Santo, a principio del reinado, donde tenemos ya dibujados a los apóstoles, que luego veremos de una manera o de otra, en los apostolarios, como el de Moarbes o el de el monasterio de San Andrés de Arroyo. Beato, a mi modo de ver, si hay algún erudito que lo diga, que probablemente le doy la razón inmediatamente, pero yo no quiero peleas. No digo que se inventa el románico. ¿En qué consiste el románico? Tiene que ver un poco con Beato. El románico es un arte juguetón. Ya no está el Imperio Romano. Pues hay un cura que encarga. El clasicismo es el orden. Dórico, jónico y corinto, arquitrabe, friso, cornisa, basa, fuste capitel. Es decir, está regulado. Y lo regula el Vitruvio, un libro de un ingeniero romano del siglo I. Pero en el románico, oye, pues el cantero, igual que el copista de estas, los que hacen esto se divierten. Bueno, este es el mapa mundi. Aunque lo pase con desorden, ordenarlo en la cabeza, pues yo no he tenido tanto tiempo para ordenarlo. Pues esto es como veían en tiempos de, esto ya es más tardío, pero hay uno de el año 1900 y pico, 1980, de un pueblo que se llama Alcabado, que está al lado de Saldaña. 2 beatos entre Saldaña y Alar. Y habría más en muchos sitios desaparecidos. Aquí tenéis a Adán y Eva en el paraíso, pone el nombre de los ríos, de las ciudades, etc. Pasamos. Veis que las arquitecturas tienen hasta el despecho de los sillares, la línea negra alrededor, en cierto modo tiene un lenguaje de vidrieras. Este ya es tardío, es de los últimos. Esto es lo que le cabreaba a San Bernardo. Una cabeza del monstruo por la parte de atrás, monstruoso, monstruoso. No tenía nada que ver con el espíritu cisterciense. Él se dirige a las iglesias al principio del Apocalipsis y habla de la de Pérgamo, de la de Éfeso, y les hace una pequeña epístola en el propio Apocalipsis. La iglesia de Sardes. Bueno, pues si lo pasamos deprisa, este es muy bonito, porque esto es los que se ahogaron en el diluvio. Sacaban la cabeza al final. Un fenómeno. Esto debe ser antes de ahogarse. No, estos son los apóstoles, con la cruz de San Andrés. Bueno, y aquí ya empieza el Apocalipsis a entrar con esos seres que no le gustan nada
a las cabezas en el agua, el Cordero, los apóstoles, el Pantocrator, el Cordero y ya los jinetes del Apocalipsis. Este es un ser monstruoso. Y con esto me va. Se le va para atrás. Sí, verdad. Sí, no es control. Los jinetes del Apocalipsis. Las almas, los coros celestiales, la palmera, la belleza, la profusión de la decoración, la novedad, aparte de ser obra de su tiempo, pues fijaos el naufragio por las plagas, los castigos divinos al sonido de las trompetas, el fuego. Pero qué bien dibujadas están las barcas y qué gracia tiene ese que ya ha caído al agua, los peces. Bueno, el mundo de arriba toca la trompeta y estos tienen que resucitar. Los peces en el río. Bueno, esto no resucita, están el fuego, la trompeta. Lo tienen mal. Bueno, las langostas. Y hubo una epidemia de langostas que se comían a la gente. Eran como aguiluchos. Tocaba la trompeta, bajaban las langostas. Y eso era el Apocalipsis. Catástrofe tras catástrofe. Bueno, aquí hay un poco de paz. Ahí están en la ciudad. Esto es muy bonito porque lo veis en el románico de Aguilar, en los capiteles, hay estos mismos castilletes, que es lo fantástico que tiene estos beatos, ¿no? Que la arquitectura en ese monasterio era igual que la pintura del beato. Yo creo que había os digo lo de las cabezas, cortaban cabezas con mucha facilidad. A ver, algunos están, este está fantástico, el ángel, joder. Qué arquitecturas. Bueno, estos dragones, esta es la bestia de las 7 cabezas, con qué... Sí, puedo poner. Ahí estaban los de las trompetas y no paran. Y aquí en primer plano un dragón, como se imaginan a la bestia, ¿no? Ahora enseguida os enseño un terremoto, que es lo más difícil de dibujar. Era la bestia. Parece que le está dando con el fuelle. La copa. Y estos personajes. Este caminar que tienen. El disco. ¿Veis? No faltan los peces. Estos son otra vez las langostas o algo así. Y ahí le están comiendo. Debe ser un vicioso porque, fíjate, ahí como le muerden el ojo. Esto no lo hace hoy ningún dibujante de cómic. Y fijaos que estamos en el siglo XIII a principios. Pero ahora vemos rápido el acabado. Este es uno precioso. Le han trincado al demonio, el ángel, y le está haciendo un tormento tormentoso.
Le tiene pillado el pie, la mano, las dos juntas, y por más que se mueva, y bueno, la serpiente, no te digo nada. El ángel. La soga al cuello. ¿Cómo no iba a creer la gente en Los Ángeles? Ah, si la llave... Sí, para cerrar, tiene la llave. Todo lo que veas y que conozcas me lo dices. Yo no tengo ni idea. Vamos al siguiente. Ahí había un primer plano. Bueno, estos están aplaudiendo la faena porque han visto, es la enseñanza. Ahí está como Trump, con las herramientas del tormento, el demonio. Este es fantástico. Mira qué sonrisa tiene. No tiene gracia esto. ¿Cómo le va a gustar esto a San Bernardo? Tú pones esto en un capitel y se pasa toda la mañana los frailes viendo bailar al demonio. Sí, es lo mismo. A ver, vamos a ir para abajo. ¿Con qué salero? La bestia. Aquí está pidiéndoles a estos, ¿cómo se llama esto que pagan ahora? Los aranceles. Estos, ¿sabéis? Estos son catalanes que dicen, ya hemos dado. Ah, y ahora viene de lo mejor. El terremoto. Hay un terremoto 2 veces. Estos están quietos, pero los que van a venir dentro de un rato, bueno, el demonio ha pillado a 2 o 3. Esta señora se ve, salta a la vista pecadora y los tiene enganchados y los ensalta. Es que esto para un sermón, ¿cómo, si ves esto, cómo no vas a contar que el pecado te lleva a la condenación, a las llamas, y que el demonio te ensarta y te lleva pillado? Estas imágenes son de una potencia en aquella época, fijaos en que el marco está hecho, todos son distintos. Bueno, esta es un cartel electoral. Aquí está el demonio a sus anchas. Arriba, en el cielo, los obispos y abades que han sido buenos. Muchos más malos, reyes decaídos ya así con reuma, clérigos, obispos, abades, y el demonio trincaos a todos con una cuerda para abajo. Y esto de abajo, hay las pobres almas que ya han ido al infierno, este en la noria, el otro que le han quitado la cabeza, y los demonios como el otro, chiqui chiqui. Así. Me dice que le han puesto, este debía ser un... No estaba por robar ahí. No. Sí. Que le han puesto un cepo en Sálvase a la parte, como castigo eterno. Un demonio por aquí, otro aquí, otro aquí. El pecado, lo que tiene. Seguimos con... Vamos a ver. ¿Habéis visto esto en algún cómic alguna vez? No. Se ha anticipado Beato. Ha hecho el cómic más hermoso y más expresivo de la historia de la humanidad. Y andáis que si lebaniego, que si cordobén. Ah, esto ya es la leche. Lo vais a ver dónde. ¿Sabéis lo que es esto? La boca del demonio. Lo vais a ver ahora. Míralo. Míralo. Los ojos, la nariz, la boca con la rueda y la otra parte cabeza abajo con las llamas, 2 demonios bailando, estos en la rueda torturados. Vaya página que se ha marcado este tío. Yo no he visto una representación del demonio tan imaginativa. Y luego aquí hay gente de toda condición y aquí estarán, claro, le hemos dado la vuelta. Y el demonio sigue a lo suyo. Bueno, ya hemos pasado, ha venido el Cordero, están los 12 apóstoles y la iglesia... Ciudad Celeste, la ciudad celeste. Coméntalo tú, mejor. No.
12 puertas. Sí. Vamos a ir más deprisa. Vaya vidriera. Este libro, esta ciudad es maravillosa. Pero ojo, que tenemos 2 dragones con cabeza aquí, cabeza acá, dando la vuelta, que están hechos de tejas. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer esto? ¿O qué rápido será? ¿Cómo? Vamos, te pones a hacer de verdad, os lo digo ya como un profesional, un dibujo así y te da la Navidad. Este es otro beato. Este es el beato que he hecho yo el mapa mundi para ver el trayecto de beato. ¿Veis este dragón de las 7 cabezas? Las rayas que tiene el original son iguales que las tienen los caballos de Picasso en el Guernica. Lo copió literalmente. Está en Córdoba. Estos son Elipando y Beato, viendo la crucifixión. Y van a venir a Santander. Aquí está el Duero, aquí Valladolid, donde paran, y luego tiran. Aguilar de Campo, porque siempre hay que pasar por... Y estos otros van a Potes, donde está el paraíso, que están Adán y Eva. Aquí viene Eterio con Beato en la excursión que han hecho porque era obispo de Osma. Y luego van a Santander. A ver si no soy capaz de... Ay, no. Espera, lo tengo que ampliar. Ay, no. ¿Dónde lo amplío? Es que os vas a llevar una sorpresa en esta. Sí. A lo mejor con control, ¿verdad? Eso. A ver, sorpresa. ¿Qué quiere? ¿Cómo? Pasó para allá, voy a una sorpresa. Para Allá. Uy, no quiere, es verdad, no. Echar un poco para abajo. A ver, ahora. Sí. ¿Así? Y ahora de lado. Ya sé. Aquí. Eso es. Aquí. Así. ¿Sabéis con quién se encuentra? Sí. Vale, pasa de Aguilar de Campo. Ahí está en Saldaña. Baja. ¿Bajamos? Sí, baja. Al revés. Sube. Sí. Y esta es la parte más emotiva. Aquí llegan a Potes, Adán y Eva. Y aquí, en Santander, la Magdalena y Revilluca saliendo con una anchoa del Cantábrico. Para que veáis. ¿A que le vamos a aumentar más? ¿Queréis ampliar? Sí, ¿con qué? ¿Con control? Con control será. Ay, dale color a Revilluca. Dios, no lleva bañador, Bueno, es que ese es el espíritu del románico y ese es el espíritu de los dibujos, en gran parte porque incluso el monstruo, visto por nosotros, es un poco risible. Es decir, son muy acartonados, pero era de una expresividad. Bueno, yo no me privé de hacer un mapa mundi como el de San Andrés de Arroyo y poner un mapa mundi del mundo conocido y del paraíso terrenal con todo lo que... Oye, que son más... Eva es una chica en una edad buena y el otro pues se parece a John Lennon. Yo creo que son Lennon y Yoko Ono. Y las gafas, falta la gafa. Sí, falta. Seguimos con la historia. Bueno, hemos acabado esto y ahora vamos a ver otro. Este es un beato de Valcavado, que estaba al lado de Saldaña, que es de 200 y pico años, casi 250. Casi 150 más tarde. Sí. El de San Andrés de Arroyo. Y aquí hay yo creo que lo hizo una monja, porque están muy pudorosos. Él es chiquitín. Y entonces la monja era un poco feminista. Y habéis visto que los niños, cuando dibujan a los padres, hacen la madre así. Y al padre pequeño, porque viene de la oficina y le ve poco.
Entonces, como le ve poco, lo hace chiquitín. La serpiente, bueno, pues el barco una preciosidad, casi es una carabela. Este Mapamundi es que es una gozada, una gozada. Mira, aquí lo tiene todo. Ay, es que no se ve casi. Pero trae los ríos, El Mar Rojo, pintado en eso es, rojo. mar Rojo. Explícalo tú. El Mediterráneo, en el medio de la tierra, Mediterraneum, diría Beato si no Claro. lo llama Oye, esto lo Mediterráneo. has estudiado. No, me lo han contado. Ya les hemos visto. Sigamos con este beato. La cruz de la victoria. Con este signo vencerás. más o Vencerás menos, al la cruz, enemigo. sí. Pero fijaos, estos dos gallos, qué bonitos están. Es que el tío que hizo esto, el cerco, la belleza, la lacería y los entrelazos, que luego los vemos en los capiteles y en la fuente de San Andrés de Arroyo. Vamos a pasar por aquí, para que veáis la ornamentación. Es que se lo pasaban bien dibujando. Entonces, esto era el recreo. Lo de la letra y el contar, por eso ha salido tan aburrido el comentario. Pero el dibujo y todo distinto. Esto, hacer entrelazos, yo lo he hecho alguna vez y de verdad que no se me da bien. Fijaos qué letras. Cada E es distinta. A lo largo de todo el beato. Esto es cómo se traspasa la tinta en el pergamino. Tiene mucho color. Y aquí es la interpretación que hacen de los cuatro las bestias. Bueno, pues este es una especie de pantera gallo, este es un tigre según lo ven, y todos tienen unos dientes afiladísimos. Y además pone cuarta bestia. Este es un esclavo, el pobre. Un esclavo en calzoncillos. La mujer sobre la bestia bermeja. Esta es una pieza maestra, pero no hemos llegado al año 1000. La copa llena. Y luego pone historia subsequo. Incipit Ecclesia segunda, comienza la iglesia segunda. Este ya vuelve donde estaba, el otro sí a este. Pero habéis visto que los dibujos son sensiblemente distintos. A lo largo de 3 siglos o de 4 ha evolucionado la pintura. Sí, es más, claro, es más humano. Esto es más fantástico. Ya en San Andrés de Arroyo, en Carrión de los Condes, como lo veréis luego, se humaniza y el hombre es otra vez la medida de todas las cosas. Aquí es la imaginación. Fijaos, está. Y para los que dicen que los beatos no llevaban imágenes, ahí dice storie, subsecuente y picture. O sea, Sí, pero en este caso eran benedictinos, probablemente, en el monasterio de Valcavado. Este es anterior a San. Sí. Bueno, está rayado del uso y tal. Veréis que este es mozárabe, todavía mantienen las puertas con el arco de herradura y son claramente arquitectura de su tiempo. Los ojos son ojos de mirar, ¿eh? O sea, otra arquitectura, este no está tan rayado, pero aquí el entrelazo es distinto, pintado, decorado, las letras la rellenan, es decir, hay una especie de recreo que se entretienen en el adorno, que es lo que luego rechaza San Bernardo, en la arquitectura sobre todo. Este me gusta a mí mucho porque hace un corte para meter el texto.
Y entonces eso le permite colocar la torre y esta arquitectura más o menos útil. Yo no sé. ¿Sabe lo que es esta imagen? Es uno de los es, a ver, explique la historia de la Iglesia, el libro segundo. Se explica la historia de la Iglesia en el libro segundo, la Iglesia cuarta en el libro segundo. Lleva Debe de ser, no sé si la en segunda Filadelfia. Filadelfia. No lo pone. A ver, aquí, Angelo Ecclesia, ¿qué pone aquí? Angelo. No tenemos más abajo, ¿verdad? Sí. Un poquito más de mira. Y- Filadelfia. Sí. Son las 7 iglesias a las que se dirige. Aquí hace otra arquitectura, es otra iglesia. Sardes, Pérgamo, Filadelfia, la Odisea. Este es muy bonito, muy bonito. Sabéis que cuando el diluvio vino un pájaro con una rama de olivo y ya se dio cuenta Noé, que es grande, cómo les mete a los personajes ahí y va modificando la rosquilla y llega un pajarraco que es... ¿Qué pájaro era? Una paloma. Una paloma. Esta es una paloma, pero ya crecida. O sea, como decía Gila, que se la ve que come. Y entonces ya hay la paloma que no puede entrar por el tamaño que tiene. Pero en vez de venir con una rama de olivo, viene con un olivo entero. Y luego los animales es muy interesante. Esta lección de zoología. Ellos no habían visto nunca un camello. Y habían oído hablar pues de que los camellos solían tener joroba. Y entonces pues le puso la joroba totalmente, una joroba Aquí abajo. mayúscula. No sé si la ven. Sí, ahí abajo. Y esto, el desnudo en el códice, ahí le tenéis, echando la siesta. Y esto es aquello que cantaban de niño. El demonio a la oreja te está diciendo, no reces el rosario, sigue durmiendo. Pues ahí le tienes al hombre tan ricamente, dejando que se le pose el cuervo y le está comiendo por la oreja. Y así no hay manera de conciliar el sueño. A ver, para aquí. Ay, amigo. Esto es cabeza abajo, ¿eh? ¿Qué pone debajo? Voy a salir. Pasamos al siguiente. Bueno, lo que quería es, nos quedan unos pocos, los vamos a ver ya. Que veáis, este es muy bonito, con las almas. Sí, Esas son, claro, esto es las almas. La simbología, pues es la paloma. Es que claro, ¿cómo representar un alma que no es con un ave? O sea, Sí. imagino que no tendría... Vuelan, Bueno, no pesan. sí. Pero fijaos la decoración, el esfuerzo de dibujo y la transparencia que ha conseguido este hombre con ese entrelazo. No se ha limitado. Y esto ya, el Pantocrator y el terremoto. Aquí tenemos un terremoto como Dios manda. Sí. Mira. Oye, mira este que aprovecha para echarse la siesta en el terremoto. Este otro que parece que está encestando en baloncesto. Todos con unos ojos como platos. Pero mira cómo se mueve la montaña y las estrellas del cielo. Es una preciosidad. Esta noche no dormís. Y ahora empezamos las divisiones. Esto les ha pillado en el aire y están haciendo remolinos. Del viento que había, huracanados, a los ángeles se les revuelven las alas. La primera. Estas son unas firmas que parecen las de Lope de Vega y de Cervantes. Qué preciosidad. Esta es la explicación. Y este es un toro, una de las bestias, pero de una masculinidad exagerada. Pero fijaos en la orla, qué belleza de ornamentación vegetal.
el Cordero en la montaña. Y otra vez, pues están resucitando. ¿Qué hacen estos señores? Fíjate la construcción, la edilicia, cómo está boca abajo Sí, y abierta. Es la caída de Babilonia. la caída de Babilonia. Ahora se les ve que comían en Babilonia, ¿eh? Y esto, el cultivo, se parece un poco a San Isidoro de León en cierta medida. Sí. Ese es el lagar de la ira de Dios. Te lo sabes todo. Sí. La bestia. Esta es la que copian otros posteriormente y en la que Picasso se fija. La bestia. Esta era las ranas. Las ranas, Las ranas. la serpiente antigua. La bestia. Aquí parece que estamos en Córdoba. Ángeles. Y la periferia, pues otra ornamentación distinta. Eran de una... Yo me asombra la imaginación. Esta es la prostituta, la gran ramera. Que les da a los reyes de la tierra el cáliz lleno de sangre de los mártires. O sea, la mala siempre era ella. Es lo que hay. Ahí la tienes. Mulier, super... Súper bestia. Estas páginas. Los 4 animales. Aquí una corrida de toros. Es que este está con el capote por la parte de arriba, pero es transparente. Es que mira lo que dice, que pseudo profeta. Pseudo profeta. La obsesión que tenía él con el hipano y con es así. Y este otro, pues está haciendo el pase de pecho y ya pasa. La bestia embistiendo. Bueno, pues ya llega. Lo tienes otra vez amarrado. Sí. La enseñanza de escritura, ¿no? Y estas son las almas otra vez. Bueno. Los 12 apóstoles. Ya llega el que ha de venir. Bueno. ¿Qué pasó con Beato y Elipando? Que le condenaron por hereje, se murió enseguida, Beato se murió también y se acabó el adopcionismo. Pero nos quedaron unos testimonios iconográficos en los que han bebido siglos, los siglos sucesivos. Cuando ya vino el Renacimiento y demás, que era el orden, desapareció. Pero es de una frescura, de una creatividad, parece dibujos de niños. Y es verdad, es cuando éramos niños como sociedad. Y es lo que tenemos. Vais a ver ahora, os voy a leer el valor que tienen disponer en España de estos testimonios, aunque han salido unos cuantos al extranjero, y la importancia que tiene el patrimonio y la conservación de la memoria. Me sé de memoria lo que tuve que leer en voz alta en 1948 en la Escuela Pública de Aguilar de Campoo. ¿Qué quieres comer, Juanito, torrezno o huevo?, preguntaba la madre a su hijo. Torrezno, madre, y encima el huevo. Reímos los niños y el maestro nos explicó que en la vida no se podía tener toda la vez
y que había que resignarse a comer de lo que hubiera, y que Juanito había tenido suerte de poder elegir. En el corazón de la montaña palentina, rodeado de un enjambre de iglesias románicas, está el monasterio de San Andrés de Arroyo, monumento nacional, habitado desde el siglo XII por monjas cistercienses. No hacían hojaldres, ni había turistas en 1873. Cuando la techumbre se hundía, las monjas pasaban hambre y la abadesa escribía: no me queda otro recurso que implorar la caridad a fin de que no falte a las religiosas un bocado de pan. Pero el monasterio guardaba una joya: el comentario del Apocalipsis de Beato de Liébana, de tiempos de Fernando III Santo, el más tardío que se conoce, o los más tardíos, riquísimo en su ornamentación y bellísimo por sus miniaturas. Terminaron por venderlo y es uno de los orgullos de la Biblioteca Nacional de París. Ahora se pretende instalar naves de cría y engorde para decenas de miles de cerdos en ese paisaje bucólico, histórico-artístico y yo diría sagrado, porque hacerlo allí es como poner una pocilga en el presbiterio de una catedral y pretender que los fieles acudan a la oración. Jesucristo dijo: no echéis vuestras perlas a los cerdos, no vaya a ser que vueltos contra vosotros os despedacen. También alumbró la parábola del hijo pródigo, que vendió la parte de la herencia que le correspondía. Se fue de casa, malbarató la hacienda y terminó cuidando cerdos. Desengañado de la vida que llevaba, volvió como un mendigo a la casa del padre. Me imagino a un niño en la ladera del monasterio de Santo Toribio a mediados del siglo VIII. ¿Qué haces? Cuidando cerdos, cuidando ovejas. Y dice: no es eso solo. Estoy contando los pergaminos que necesita un manuscrito para pintar el Apocalipsis de San Juan. He pasado medio siglo casi recorriendo estos parajes y sus iglesias. Conozco bien ese monasterio. He conseguido ayudas para reparar sus tejados y para mantener y restaurar la iglesia de la zona. Y con ello y la serie de TVE he concienciado a sus habitantes del tesoro que tienen entre manos. Lo he hecho con muchos de ellos, creando y fomentando a través de puestos de trabajo para el turismo, la artesanía, la cultura y los servicios, y tratando de implementar otro modelo de desarrollo, siguiendo el ejemplo de Beato con nuestra enciclopedia El Románico de la Península Ibérica. ¿Se trata de contar cerdos o de pintar de colores la fantasía? En 1983 el dilema de las monjas era pan o beato. En 1948 era torrezno o huevo. Y en el 2022 el dilema que se nos propone es cerdos o románico. Porque no hay modo de cantar maitines en un ambiente de olores nauseabundos. No vendamos de nuevo el beato, la joya más preciosa de muchas bibliotecas, museos y coleccionistas. Allí no caben los cerdos amontonados. Se trata de repoblar con niños y no con cerdos. Y para ello, tal como venimos haciendo, hemos de retener y no expulsar de esos pueblos a sus habitantes, atraer talento, promover y fomentar la innovación y el empleo joven, sobre todo de las chicas, y seguir creándolo en el mantenimiento, conservación y divulgación del patrimonio cultural, en la conservación del paisaje, también en el turismo, en el cuidado de los mayores y en muchas cosas más. Pues con esta carta y la movilización de los vecinos se consiguió parar aquel disparate de llenar de cerdos el norte de Palencia para no perder, por los olores, por la contaminación de las aguas y el deterioro del paisaje, la joya más preciada de la montaña palentina, junto con los osos, que es el románico. Bueno,
Hemos entretenido más de una hora. Lo hemos gozado. Imaginación, de románico, de beatos. No sé si ha quedado algo claro, Intentando conocer pero el proceso desde de luego la la película que hizo Beato y que hicieron los que luego hicieron los remakes, porque son remakes, es una joya absolutamente extraordinaria, cotizada en todo el mundo y que España tiene todavía la suerte de tener en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Histórico, en la Universidad de Valladolid, en el Escorial, unos beatos absolutamente maravillosos. Entonces, Beato, no hay un beato de Beato. Beato hizo un primer prototipo y luego le han copiado adaptándose al arte de su tiempo, con una iconografía deslumbrante. Vemos ahora el Guernica, que termino. A ver cómo está esto. Y con una frase suya. Vemos el Guernica y terminamos con una frase del mismo. Este es San Andrés de Arroyo, de donde salió el Beato. Todo, como San Bernardo no les dejaba hacer monstruos, pues todos los capiteles son distintos. Y entonces el ingenio de los artistas es: no me dejas hacer lo que a mí me gusta, que son pues monstruos, leones y tal, pues voy a hacer, se divierten. La diversión es lo diverso. ¿Sigue todavía Sor Sagrario? Está muy tocada, sí. Seguimos. Y fijaos qué claustro. Cisterciense puro. Ahí estaba el beato que hemos visto al principio, el de los mosaicos. Qué desgracia que se fuera. Tienen un facsímil, pero que haya en un monasterio de la misma época una arquitectura de una sensibilidad extrema y que haya un beato que tiene que ver con aquello. Lo vais a ver en Santiago de Carrión. Santiago de Carrión, a pocos kilómetros. El friso con los apóstoles, los castilletes como en el beato. Pero una cosa maravillosa que tiene el románico es que es un arte para el pueblo. Aquí están todos los oficios, sastres, carpinteros, curtidores en la arquivolta. Y luego finalmente el Cristo triunfante con los 4 evangelistas que hemos visto en las iconografías de los beatos, y un Cristo ya con unos pliegues y una majestad, porque es Cristo resucitado, que parece casi hecho por Fidias. Es decir, en el siglo XII, hacia el año 1160-70, los maestros canteros, que empezaron apoyándose en los dibujos de los beatos y en otros parecidos, más sobrio en el Morzálabe, y a medida que iban encontrando estatuas romanas o sepulcros, llegaron a una perfección extraordinaria. Y aquí veis por lo mismo lo que hay aquí metido de decoración, de animales. Aquí ya el maestro se ha disparado. Y aquí veis pues todos los oficios, desde hasta la bailarina, contorsionista, los músicos, los lectores, el de la fragua. ¿Y esta dónde es? ¿Eh? ¿Dónde es? esta? Carrión de los Condes. Carrión de los Carrión de Condes. los Guarbes, ¿no? Santiago Carrión. Esta es Santiago Santiago Carrión. El apostolado es el de Santiago, que es son del tiempo. Lo que pasa es que el otro es de un discípulo. Pero el tener en el mismo territorio el libro, el tener en ese territorio lo que ha salido de la evolución, pues es lo que hemos visto un poco en esta atropellada conferencia cómico-taurina que hemos tenido. Evidentemente, pues faltan cabezas, está mutilado. Los años que han pasado con una falta de cultura y de valoración del patrimonio que afortunadamente ya no se dan.
¿no? A quienes no lo conozcan, les invitamos a conocer San Andrés de Arroyo. A pocos kilómetros está San Zoilo y San Pedro de Moarbes, que es otra Sí. maravilla. Pues ahí era donde querían colocar las granjas de cerdos. No hay sitio en España donde poner en descampados y en zonas granjas. Oye, pues el norte de Palencia, con unos ríos pequeños, salvo el Fisura y el Carrión, que no llevan agua, con carreteras estrechas y un criadero de cerdos para mandar a China. Entonces, claro, te viene una peste porcina, se viene abajo el negocio y ¿qué te dejan? Se han llevado la plusvalía y te han dejado la mierda. Y deteriorado todo. Entonces, bueno, que para eso sirve el patrimonio y la cultura, para tener unas raíces únicas, pero no para echarlo a perder con lo que llaman progreso, que es pan para hoy y hambre para mañana. Y además que deja muchos menos puestos de trabajo que un turismo de alta calidad como tiene esta gente. Así que... Bueno, quedan 10 minutos. ¿Alguna pregunta? Zacarías, ¿tienes pregunta o no? No le provoques. Te echaba de menos, Zacarías. No me he acercado para saber si es queso o es mantequilla. Gracias. Pues muchas gracias por vuestra presencia. Nos despedimos con una imagen, que escoja una que le guste de los beatos y la frase última de Beato Aveterio. Escogemos una foto. Ahí. Venga. A ver. Venga. Una que le guste. A ver. Vamos a escoger una imagen de las que ha traído. Ay, el Guernica, el Guernica. ¿El Guernica? Pues a ver. Lo vimos, venga. Venga, pues Llega ¿dónde al final está? el Guernica. Lo hemos pasado. Ah, aquí. ¿Aquí? Sí, ¿Esta? sí, ese es el Guernica. Pues mire. Muéveme abajo un poquito. Esta imagen, esta y esta han sido sacadas O sea, de una esta, copia o sea, esta. Todo el Guernica es una adaptación de Picasso a lo que él pudo conocer de los beatos, fundamentalmente uno en Francia que se llama Saint-Sever. Pero no sé si lo tiene ahí. Sí. esta imagen de la madre con el niño muerto por los bombardeos, yo la he utilizado cuando tenía que hacer dibujos del terrorismo, que me tocaba muchos días. Y entonces había veces en que morían niños. ¿Y qué dices en un dibujo un día que tienes que... Ya. Uf. Pues yo tiraba siempre del Guernica. Y entonces hubo uno, que murieron unos cuantos niños, que hice la tira con esta madre repetida muchas veces, llevando a los hijos ahí. Y con esto a mí me lleva a una reflexión, que esa os la hacéis fuera. Vivimos en unos tiempos convulsos. La bolsa sube y baja. Yo el otro día vi a Trump que estaba con unos curas alrededor, así él, y le bendecían y le ponían cosas. Digo, pero ¿qué pensarán de nosotros? ¿Dónde está Europa? ¿Dónde está la civilización? ¿Dónde está la frase que le dijo a Trump la señora obispa de Washington? Tenga compasión. No destroce usted las familias. Entonces, yo me acuerdo de las bienaventuranzas que nos las aprendíamos en el colegio. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacíficos. ¿Dónde está? ¿Y quién es ahora la bestia? ¿Y quiénes son ahora los jinetes del apocalipsis? Porque es que estamos en una época preapocalíptica, por lo que veo. Yo cuando veo un bombardeo y veo sacar a los... Digo, pero si eso es apocalíptico. No tiene... O sea, ahora vamos a ir a casa. Vamos a ver el telediario. Hemos estado hablando de los dibujos y de lo que decía el Apocalipsis, lo que dibujaron
Beato y sus seguidores. Y estamos en las mismas, peores. Pues para pensarlo, es decir, es que el Apocalipsis y Beato no están ahora de la máxima actualidad. No es más actual porque lo que era dibujo y lo que era pequeña escala, ahora lo hacemos a una escala extraordinaria. Para mí, Beato es como la continuación del profeta o de Juan, que escribe el Apocalipsis y nos habla de los demonios y nos habla de los monstruos, las bestias. Las bestias. Y a mí me ha hecho el preparar esto, es que luego iba a ver la tele y digo, "Joder, si Claro. no he salido del Apocalipsis y me lo están poniendo en la cena". Es verdad. Bueno, La frase para cerrar, la frase de Beato, que dejamos esta misma imagen porque aunque sea de Picasso, como ha bien explicado el profesor Peridis, está muy inspirada. Beato le dijo a Eterio, que nadie necesite de otro para entender. qué bonito.